Saludos a todos. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes conversando respecto a teología, hoy particularmente historia y revisando un aspecto de la historia muy peculiar. Em, bueno, como ustedes pueden ver, el día de hoy está con nosotros el doctor Manfred Svensson, el cual ya ha participado con nosotros en algún otro video, pero bueno, me gustaría comenzar dándole un breve espacio para que él nos pueda comentar quién es, qué está haciendo y aquellos que no lo conozcan puedan conocer algo de usted. Doctor Manfred Svensson, gracias por estar con nosotros y por favor haga una presentación de usted. Bueno, muchas gracias, Héctor, por esta nueva invitación. Yo soy profesor de filosofía en la Universidad de los Andes, en Chile. He sido profesor de filosofía medieval por unos 15 años y, y muy preocupado desde ese lugar por la pregunta, por la continuidad entre la tradición intelectual cristiana previa a la Reforma y la tradición intelectual que emerge con ese hito, ¿no? Entonces, eso ha sido una parte importante en mi trabajo de docencia de investigación. Y la otra parte ha estado concentrada en la historia de la filosofía política, principalmente, y en las maneras en que esa historia, en fin, puede iluminar nuestra participación en las discusiones contemporáneas también. Sí, creo que tuve oportunidad de ver alguna de sus interacciones con un breve debate con algún autor académico respecto a política, así que luego sería también interesante poder invitarlo para hablar al respecto. Bueno, el día de hoy le he pedido al doctor Manfred Svensson si puede ayudarnos a hablar respecto a un nuevo libro que ha publicado em, en Oxford Academic Press y el cual creo que es un gran beneficio que podamos hablarlo porque solamente está en inglés, pero con esta conversación quizá muchos se podrán enterar en el habla hispana del contenido de este libro. Y bueno, este es el libro que él ha publicado, La tradición aristotélica en el protestantismo moderno temprano. Y bueno, el libro se centra particularmente en los comentarios de los protestantes respecto a la obra de ética y política. Entonces, bueno, eh, por favor, doctor Svensson, si puede eh, narrarnos brevemente, en unas cuantas palabras, de qué trata en general el libro para que aquellos que están oyendo sepa lo que viene a continuación. Perfecto. Primero permítame manifestar mi envidia porque yo aún no he visto ese libro, o lo he visto, pero no lo he tenido en mis manos, ¿no? Como estoy más alejado de los focos principales de la civilización, acá todavía no llega, pero en fin, llegará. A ver, esto arranca de una preocupación muy sencilla, ¿no? La ética de Aristóteles, el principal libro, el que escribió varias éticas, pero el principal libro de filosofía moral que escribió es la Ética a Nicómaco. Y ese es el principal eh, texto en la tradición de reflexión moral occidental hasta, digamos, muy avanzado el siglo XVIII. Luego hay, obviamente, textos clásicos de filosofía moral moderna, como la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, o textos utilitaristas, o lo que fuere, ¿no? Pero la tradición aristotélica es una tradición, es la tradición predominante del mundo occidental a lo largo de la trayectoria medieval y temprano moderna, y es una tradición viva, ¿no?
eso me interesa mucho subrayarlo. Mm, No siempre estuvo viva, por supuesto, ha habido momentos en que su papel se ha visto disminuido, pero hoy podemos hablar de una tradición que lleva unos 40 años muy presente, ¿no? Como una alternativa viable en la reflexión moral contemporánea también. mm, Ya podemos más adelante volver sobre esto, ¿no? Y cuáles son los rasgos específicos de esa tradición que la hacen relevante en nuestro contexto. Pero el punto es que, claro, cuando yo me encontré con esto como estudiante de pregrado, ¿no? Mediados o fines de los años 90, me encontraba con la filosofía moral de mm, Aristóteles, la mm, estudiaba, la apreciaba, y luego cuando iba a clases de historia de la filosofía, me encontraba con una narrativa muy sencilla, ¿no? En la que esta había sido la tradición de reflexión moral predominante hasta que llegó la Reforma Protestante y mm, acabó con esto mm, porque a Lutero no le gustaba Aristóteles, digamos, ¿no? mm, Este es, en líneas gruesas, el relato que no solo encontraba yo en mis clases, sino que luego podía ver que me encontraba en cualquier historia de la filosofía que fuera a leer, en cualquier historia del pensamiento moral, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, bueno, aquí tengo un problema, ¿no? Porque yo quisiera compaginar estas dos cosas y parece que por el contrario, hay un quiebre profundo entre estas dos cosas. Pero al mismo tiempo, desde, desde ese tiempo, ¿no? Tenía presente que había cosas que no calzaban del todo bien en esta historia. ¿Mm? Eh, por ejemplo, y ahí está el nombre de Felipe Melanchthon, que todo el mundo habrá escuchado nombrar, que parece que estaba en la sala de clases de al lado de Lutero, no solo no estaba diciendo lo mismo que Lutero sobre Aristóteles, sino que estaba enseñando ¿m? La ética de Aristóteles mm, y mm, escribiendo comentarios sobre esa ética. Entonces, bueno, uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? ujú, Eh, no solo preguntas sobre qué tan central fue la crítica de Lutero, sino incluso qué tan central para él mismo. ¿No? No es solo que había otros haciendo otras cosas, sino que uno puede decir, bueno, a ver, eh, si es que Lutero soportaba que en la sala de al lado ocurriera esto, es porque tal vez hay que matizar algo los juicios de él sobre Aristóteles también. Pero este es el tipo de inquietud que yo tenía, digamos, hace 20 años. En fin, esto simplemente es un mensaje para los estudiantes. Cuando los inquieten cosas, bueno, mm, no suelten esas inquietudes porque a veces hay algo productivo ahí, ¿no? Cuando uno no le calzan ciertas cosas, bueno, es porque a veces de verdad no calza el modo en que están siendo narradas y hay que, digamos, aferrarse a esa inquietud y hurgar. Al principio uno comienza a hurgar en términos muy generales y a veces uno da con que de verdad hay algo que vale la pena, ¿no? mm, eh, mm, Abordarlo de modo más detenido. Entonces, lo que acabé haciendo en este libro es eso, ¿no? Trazar la historia de los comentarios, no de toda la literatura que toca Aristóteles en el temprano protestantismo, porque esa literatura es virtualmente infinita, ¿no? Sino que solo libros que son expresamente libros de comentario a la ética de Aristóteles o a la política de Aristóteles, que luego podemos conversar sobre esto, forman una cierta unidad. Y claro, el resultado de esa búsqueda es que efectivamente es una tradición de dimensiones colosales a la que las historias de la reflexión moral, las historias de la filosofía en general, no hacen justicia de modo alguno. sí, de hecho, mientras yo leía, revisaba el libro, me pareció interesante conectarlo con su otro libro publicado en el 2016, si no me equivoco, el libro de la Reforma Protestante y la tradición intelectual cristiana. Y le quería hacer esa pregunta. ¿Hasta qué punto este nuevo libro es como una evidencia de las muchas que se pueden dar, porque creo que son muchas las que de cada tema, de diferentes tópicos se pueden demostrar que hay una tradición intelectual, pero hasta qué punto este libro es
una comprobación de la tesis del libro antiguo. Y hago esta pregunta, una, por curiosidad propia, dos, porque sé que muchos no podrán adquirir este libro, no solo porque está muy caro, es Oxford, no solo, y traducirlo es muy difícil conseguir los derechos de autor de Oxford. Entonces, no sé si esto va a salir pronto al español, pero bueno, creo que hay una dificultad. Pero tenemos ese otro libro que es muy bueno, así que quisiera hacer esta pregunta para animar a esas personas que no tendrán acceso a este, que al menos puedan recurrir a esa otra gran obra. Y veo que este es un punto, este tema fue particularmente útil porque usted demuestra en el libro anterior que la tradición intelectual no es solamente que, tenemos relación con Agustín, no, sino que incluso Agustín tomó de una tradición previa intelectual y creo que con este punto de la ética es bastante fuerte esta como evidencia. Es así, pueden verse como en un tipo de continuidad, aunque quizá no fue intencional o no sé. No, claro, claro. O sea, cuando yo estaba terminando ese libro, el 2015 o 16, estaba empezando a formular el proyecto que me llevó, o el primero de los proyectos que me llevó finalmente a terminar esto, ¿no? Es decir, en, en la elaboración de ese primer libro fui descubriendo una cantidad de figuras que algunas de ellas son muy menores, por cierto, pero que juntas muestran la vitalidad que tenía esta tradición, ¿no? Y eso fue lo que me movió a luego estudiarlas bajo este prisma específico, que es su abordaje de la ética de Aristóteles. En ese sentido, digamos, más que una comprobación, yo diría, la mirada que predomina en ese libro, que es una mirada que busca estar atenta a las continuidades en la tradición intelectual cristiana del siglo XII al XVII. ¿M? Esa mirada lo que busco aquí es aterrizarla, ¿no? En un problema específico, que es el de la, no específico, en un campo, ¿no? Que es eh, el de la filosofía moral, y en un género literario, ¿no? Porque uno podría decir, claro, la continuidad de esa tradición intelectual se manifiesta eh, no solo como una continuidad de ideas, ¿m? Sino como una continuidad de prácticas intelectuales también, ¿no? Uno podría decir primero una continuidad institucional, ¿no? Las universidades nacen en el mundo medieval con el cristianismo y la reforma continúa siendo un movimiento muy centralmente universitario, ¿no? O sea, así como hay un contexto institucional continuo, bueno, hay una tradición literaria continua que es soporte de la tradición intelectual en el sentido más específico de la continuidad de las ideas, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, claro, esto una versión eh, con foco más específico del tipo de problemas que ya he tocado en ese libro anterior. Ujú. Y bueno, a lo mejor yo he hablado de más. ¿Usted sabe si hay planes de traducir esto al español? A lo mejor sí No, hay. yo no sé nada de planes y efectivamente son obras muy caras, pero digamos lo siguiente, cuando pasan 2 años suele salir la versión paperback, Paperback, sí, lo que reduce al menos a un tercio sí, el precio, ¿no? sí. Bueno, habiendo hablado general, podemos adentrarnos a la conversación. Y si a usted le parece bien, yo le animo que conteste como lo está haciendo. Si nos tardamos y no alcanzamos a abordar todo, a lo mejor podemos organizarnos para hacer otra conversación, pero yo creo que vale mucho la pena que conteste con toda libertad, con toda sustancia, porque sus respuestas siempre son muy sustanciales. Y si no acabamos, vemos cómo arreglamos esto, pero yo estoy muy interesado que Latinoamérica pueda palpar algo de esta gran obra. Entonces, bueno, em, usted ya mencionó algo al respecto, que a usted se le enseñó que el cristianismo venía de una tradición intelectual aristotélica respecto a la ética y a la política de Aristóteles. Y todo se rompe con la reforma, ¿no? Todo se quiebra.
Y yo creo que hasta el día de hoy esa lectura existe, y no solo entre los enemigos de la reforma, sino entre los amigos. Platíquenos un poco de eso. Usted comienza en el libro describiendo un poco cómo es que se suele ver a Aristóteles en el protestantismo. Entonces, ¿qué ha generado esta idea? ¿Qué cree usted que ha generado esta idea? ¿Y cuál es el síntoma o el sentir particular de nuestros días respecto a esto? Sí, tal vez vale la pena partir por recordar cómo Aristóteles pasó a estar integrado con la tradición intelectual cristiana, porque esto no fue un fenómeno muy temprano. Hay algo de recepción temprana, pero muy parcial y en una medida importante la obra de Aristóteles se perdió para el mundo occidental, salvo por los escritos lógicos y algunas cosas más, por muchos siglos, ¿no? Mm, Em, la recuperamos esa obra tras una larga vuelta del corpus aristotélico por el mundo islámico, mm, y por esa vía comienza a llegar en el curso del siglo XII de un modo muy gradual y de modo ya incontenible en el siglo XIII. Puede ser interesante notar que ahí la mediación islámica es importante, pero no es lo único, mm, mm, a subrayar, ¿no? Esos pensadores islámicos a su vez recibieron esto mediado por cristianos sirios, ¿no? Además, quienes recibieron a Aristóteles en el mundo de habla latina en Europa en el siglo XII y XIII, lo recibieron en parte del mundo islámico, pero también del mundo cristiano griego del siglo XII. mm, Podemos volver sobre esto después, eh, pero es muy viva la presencia de algunos comentadores bizantinos mm, en los comentarios protestantes, ¿no? Entonces, aquí hay una tradición muy variada mm, y rica de trasfondo cuando uno llega al siglo XVI. ¿No? mm, Y claro, se da un cruce más que tiene que ver con lo que notaba antes, y es que la irrupción de Aristóteles en Occidente es, es más o menos contemporánea, corre paralelo con el surgimiento de las universidades. ¿No? mm, Y eso supone un desafío para el pensamiento cristiano que lo está recibiendo, un desafío cuyo carácter colosal eh, tenemos que intentar sopesar. ¿No? Nosotros, a lo largo de los últimos siglos, hemos tenido una revolución científica constante. ¿M? mm, Y, eh, y a pesar de que es gradual, ¿m? Uno ve la magnitud que representa ese desafío. ¿M? Bueno, ahora hay que imaginar que no fuera gradual, sino que uno está, eh, digamos, tranquilo en su mundo y repentinamente una revolución científica de esas proporciones le llega de golpe porque alguien tradujo, ¿no? Un conjunto de escritos que abarca el conjunto de las ciencias. ¿No? mm, Ya, y esto es lo que ocurre, ¿no? Y eso significa que a comienzos del siglo XIII hay todo tipo de reacciones, ¿no? Reacciones muy entusiastas de adopción, ¿m? Eh, reacciones de extrema cautela, de prohibición de Aristóteles también, ¿m? Y luego también el sano ejercicio eh, de integración crítica, ¿no? Que uno mm, encuentra en múltiples autores, pero que culmina, ¿no? En Alberto Magno, Tomás de Aquino y otros. ¿No? De modo que, claro, esto no hay que imaginárselo como un cristianismo colonizado por Aristóteles, sino que claro. como un cristianismo que pudo haber sido colonizado por Aristóteles, o que pudo haber adherido
ha, perdón, no adherido, sino por el contrario, rechazado de plano lo que recibía, y que en lugar de eso, ¿no? Bueno, siguió esta ruta, ¿m? Ujú, del examen, digamos, ¿no? ¿M? Un examen que termina con una adopción muy importante, ¿m? De sus textos como marco filosófico predominante, ¿m? De la universidad medieval. Cuando uno llega al siglo XVI, llega a un mundo en el que va a tener lugar la reforma protestante, pero en el que no ha tenido lugar aún la revolución científica moderna, ¿no? mm, Sí, es importante recordar que estos son mm, no solo dos realidades distintas, dos dimensiones distintas de la vida intelectual, sino también dos momentos distintos. mm, Eh, el corpus aristotélico va a recibir un golpe muy duro cuando venga esa revolución científica, por supuesto, ¿no? Eh, pero aquí otro punto significativo. La obra de Aristóteles es una obra en la que la reflexión teórica, científica, especulativa y la reflexión práctica, es decir, moral y política, ¿m? Em, corre por carriles relativamente separados. Y por lo tanto, los golpes que reciba esa tradición en uno de estos lados, mm, golpes justificados o no, pero golpes en cualquier caso, eh, no, no alteran de modo categórico o necesario lo que vaya a ocurrir con el otro lado del pensamiento de Aristóteles. mm, ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente porque eso explica que haya habido durante las últimas décadas una rehabilitación del pensamiento moral de Aristóteles, ¿no? Eso no es raro, ¿no? Porque el pensamiento práctico de Aristóteles es relativamente independiente, ¿no? De la biología o de la física aristotélica. Introduzco este adverbio relativamente, ¿no? Estas cosas siempre tienen finos puntos de contacto, pero no es la dependencia estricta entre filosofía natural y filosofía moral que uno encuentra en los otros sistemas antiguos. Entonces, es un primer punto a tener presente antes de evaluar siquiera qué pasa con esto en la reforma, ¿no? Lo que ocurre en la reforma es que hay continuidad en los dos ámbitos, ¿no? Es decir, que tanto la filosofía natural aristotélica como la filosofía moral aristotélica continúa siendo objeto de comentario, de enseñanza, de transmisión. Pero claro, para nosotros es interesante notar que eso no solo es un hecho histórico, sino que es un hecho histórico que por lo que respecta a nuestra reflexión moral y eventualmente política, bueno, tiene cierto valor perdurable, ¿no? ¿Mm? Eh, Porque esa reflexión moral y política tiene cierta independencia, ¿no? mm, De lo que vaya a ser el destino del pensamiento aristotélico en las otras dimensiones, ¿no? Em, Bien, ¿qué más sería importante decir aquí sobre la imagen de ruptura que predomina respecto a este punto? Esta imagen es una imagen que, como decía antes, predomina en las historias de la filosofía, en las historias de la filosofía moral. Hay algo muy revelador, y es que no predomina en las historias de las universidades, mm, ni en las historias del Renacimiento. mm, Es mm, decir, eh, quienes tienen que enfrentar de, eh, de modo palpable, directo, el material con que se trabajaba entonces en las universidades, es decir, quienes están catalogando escritos renacentistas, quienes están describiendo el currículum de las mm, universidades de los siglos XVI y XVII, ellos no tienen ninguna duda, ¿no? Respecto de la continuidad que hay aquí, ¿no? Porque tienen el currículum impreso, entonces pueden decir, bueno, ética se enseñaba
con la ética de Aristóteles, en cualquier universidad protestante que uno estudie en el siglo XVI o XVII. Entonces, claro, ocurre también esto, ¿no? Que dependiendo de los campos de estudio en los que uno se esté desenvolviendo, el relato predominante puede ser muy distinto. eh, yo recuerdo cuando comencé a escribir sobre esto, recibía reacciones muy dispares. Eh, Estudiosos del Renacimiento me escribían diciendo, usted quiere demostrar algo de lo que nadie duda, ¿no? Todos Mm, sabemos que los protestantes seguían estudiando Aristóteles, que era su fuente primordial para la reflexión moral. ¿A quién quiere convencer? ¿No? Eh, y luego, claro, si es que uno lo leía un historiador de la Reforma, la reacción podía ser la contraria, como ¿quién mm, va a estar estudiando Aristóteles en este contexto si Lutero acabó con él? Digamos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de notar lo dispares que son esas reacciones y en alguna medida el libro lo que está buscando es integrar literatura de estos cuatro campos distintos, ¿no? Historia de la Reforma, historia de la filosofía moral, historia de la tradición aristotélica y de su versión renacentista en particular, historia de las universidades, porque esos son los tipos de literatura que confluyen, ¿no? Para acabar iluminando juntas este panorama. Y claro que cuando uno las cruza, creo que es muy categórico el modo en que tiene que acabar afirmando no solo la continuidad de la tradición aristotélica aquí, sino la expansión de mm, esa tradición, ¿no? mm. Sí, o sea que em, a- aquellos que argumentan que el protestantismo terminó con la tradición aristotélica, tienen un problema, tienen la historia en su contra, pero, y, y, pero incluso aquellos que ponen esa em, teoría de lo Calvino contra los calvinistas, también ahí en parte se corrige. ¿Por qué? Porque algunos dicen que no, sí, Lutero sí intentó acabar con la tradición aristotélica y Calvino también lo intentó hacer o se alejó, pero fueron estos post-reformadores los que reintrodujeron esto y lo corrompieron. Entonces, creo que ambas eh, teorías o sea, se caen a la luz de esta evidencia. Eh, es así, tanto que Lutero, ok, hay que matizar con más precisión en qué sentido sí se alejó y hay que precisar también en qué otro sentido otros importantes reformadores se apartaron, pero en qué sentido también continuaron, de manera que lo que continúa no es una absoluta metamorfosis, sino un grado contextual universitario en donde se vuelve a tomar estos aspectos. Eh, cómo opina al respecto de esto? ¿Es así Es decir, o qué? ¿por qué tenemos conciencia de que Aristóteles, por qué hoy es más expandida la conciencia de que Aristóteles siguió siendo estudiado por los protestantes? Bueno, por el sencillo hecho de que hoy tenemos Mm, mayor conocimiento de la escolástica protestante, mm, ¿no? O de la ortodoxia protestante. Em, pero, claro, aquí, aunque esto es cierto, es importante distinguir el desarrollo de la escolástica protestante mm, del desarrollo del aristotelismo protestante. mm, mm, Dentro de la escolástica protestante, Aristóteles desempeña un papel, ¿no? O muchos papeles, ¿no? Pero brinda un vocabulario y muchas cosas más que uno puede trazar en la historia de esa escolástica. Como hoy hay mucha gente estudiando esa escolástica protestante, eh, es más o menos extendido el conocimiento respecto de ese papel que mm, desempeña. mm, Pero claro, a mí me parece importante subrayar que junto con el papel de Aristóteles en esa reflexión, digamos, en la reflexión sistemática, ¿no? De mm, los protestantes de estos dos siglos, junto con eso, hay un acudir directo a Aristóteles mismo y un escribir sobre Aristóteles para ciertas materias.
Es decir, cuando un protestante del año 1660 escribe una teología sistemática, que él no la llamará así, sino que la llamará loci comunes o sistema X o como fuere, pero cuando escribe una obra sistemática en su doctrina de Dios, uno va a ver ¿m? mm, Que acude a Aristóteles para ciertos términos, o que acude a ciertos aristotélicos como Tomás de Aquino, etc. Ya, pero cuando uno se pregunta, ¿y en clases de ética qué pasaba? Bueno, ahí uno no encuentra a Aristóteles tan mediado mm, por el aristotelismo medieval, mm, sino que uno encuentra un acudir directo. Em, o dicho de otro modo, ¿no? Em, nosotros solemos pensar en hoy, en Tomás de Aquino, como un importante modelo o un gran modelo de filosofía cristiana. Y imaginamos que la presencia de Tomás de Aquino en el siglo XVI va a responder a esa misma percepción. Y no es así, ¿no? Cuando uno ve el uso que hacen los protestantes de Tomás de Aquino en el siglo XVI y XVII, lo que uno se encuentra es algo muy evidente, ¿no? Pero es evidente cuando uno lo descubre, que lo ven como un teólogo, no primordialmente como un filósofo. ujú, Bueno, y entonces, ¿a quién ven como filósofo? Bueno, obviamente a Aristóteles. ujú, Esto es lo que quiero decir, ¿no? Cuando uno va a la escolástica protestante se encuentra con cierto aristotelismo. ¿Con qué aristotelismo? Con el aristotelismo que está presente en los teólogos, digamos, medievales y a veces antiguos que ellos han incorporado en su propia reflexión. Pero bueno, luego en las clases de ética o en las clases de política uno tiene que lidiar con filósofos, ¿no? mm, Y ahí los protestantes no necesitan ir a los aristotélicos medievales para hacer ese trabajo, sino que uno podría sintetizar así su reacción. Bueno, vamos nosotros mismos, ¿no? ujú, Vamos nosotros mismos a leer estas obras y comentarlas. Y bueno, entre medio nos servirá tal vez consultar también los comentarios de los medievales, pero nosotros enseñamos con esto. Y eso no es un fenómeno eh, que uno empieza a encontrar en la tercera o cuarta generación, ¿no? mm, Como si fuera una reacción de post-reforma, ¿no? O mm, una corrección después de una reforma tal vez demasiado radical. No, esto es la norma desde el comienzo. Como decía, ¿no? La sala de clases del lado de Lutero está Melanchthon haciendo clases, pero no es solo Melanchthon, sino que hay múltiples focos, ¿no? Y donde quiera que uno vaya, sea que uno vaya a Estrasburgo, a Zúrich o Oxford, va a encontrar desde la cuarta, quinta década del siglo XVI hasta la sexta, séptima década del siglo XVII esta misma tradición de trabajo. ujú. Sí, de hecho estaba buscando a ver si encontraba la parte donde usted clarifica que aunque esto en un sentido podría verse como enfatizar el aspecto de la importancia del redescubrir lo útil que puede ser Aquino. Esto realmente es algo independiente en un sentido, o sea, es como, me queda muy claro su ejemplo, no es como tomar la metafísica mediada a través de Boecio, Agustín y Aquino, sino es el hacer ético de los protestantes yendo directo a las obras de Aristóteles. Ahora, pensando en aquellos que nos están escuchando y eh, yo quisiera, si puede darnos una breve reflexión, sé que esto podría tomar horas, pero ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O sea, si la reforma protestante tomó del aristotelismo directamente o mediado en ocasiones en otras áreas a través de otros grandes teólogos, ¿es la reforma protestante entonces útil? ¿Le faltó terminar su obra?
Pensando en aquellos que nos están escuchando, para que puedan continuar escuchando, eh, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén o Jerusalén con Atenas? ¿Qué tiene que ver la filosofía con el cristianismo? Uno tal vez puede plantearse el asunto así, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ver con Atenas y con Jerusalén, ¿no? Mm, Porque esto no es solo una pregunta respecto de cómo se relacionaron, ¿no? Esas dos unidades entre sí, sino que es una pregunta respecto de nuestra relación continua eh, con, con ellas, ¿no? Y claro, esos nombres de ciudades representan, digamos, las distintas formas, podríamos decir, ¿m? En que em, el ser humano se ve confrontado con la pregunta por la verdad, ¿no? Uno podría formularlo en términos así de generales, ¿no? Eh, uno puede vivir muy pobremente, pero uno puede vivir sin esa pregunta, ¿no? Uno puede vivir determinado exclusivamente por los marcos de referencia internos a la propia cultura, ¿no? A veces describimos así ciertas culturas primitivas, ¿no? Como culturas en las que hay una identificación total entre la propia cultura y la propia cosmovisión, ¿no? Y el punto de referencia respecto de cómo vivir, entonces, bueno, es esa propia cultura. Ahora, lo decimos respecto a las culturas más primitivas, pero valdría la pena decir que eso puede afirmarse también de nosotros, ¿no? No puede decir, ujú, en la cultura contemporánea también se puede vivir así, ¿no? Como si el punto de referencia último fuese ese, digamos, una unidad de cosmovisión y cultura tan radical que la propia cultura no puede ser interrogada críticamente. Bueno, yo diría que uno tiene las dos manifestaciones más colosales, no son las únicas, ¿no? Uno podría dirigirse al mundo de la antigua China y algunos otros lugares para ver otros tipos de cuestionamiento de esa unidad de cultura y visión de mundo. Yo mm, diría, bueno, aquí tenemos dos, en cualquier caso, dos de las más colosales mm, eh, transformaciones de eso. ¿Transformaciones de qué tipo? Bueno, transformaciones distintas. Porque, claro, es muy distinto que irrumpa la revelación de Dios de un modo que rompe, digamos, esa cultura cerrada sobre sí misma, y, mm, y nos da lo que podemos describir, por ejemplo, como la crítica profética de una cultura. ¿M? Eso es un fenómeno, y un fenómeno muy distinto, es que un filósofo como Sócrates se pasee por la ciudad preguntándole a la gente por justo aquello que debieran saber, por ejemplo, preguntándole a los soldados si acaso saben lo que es la valentía y demostrando que en realidad no lo saben, ¿no? Y que por tanto parece que tenemos que ir más allá de los marcos de referencia mm, eh, convencionales para intentar determinar bueno, la verdad sobre la valentía, sobre la piedad o lo que fue, ¿no? mm, Entonces, son dos formas muy distintas, pero de ese mismo fenómeno. ¿M? Y creo que ese es el hecho fundamental al que tenemos que atender si queremos explicarnos el modo en que, por distintas que sean, esas dos formas se han encontrado de modo productivo a lo largo de la historia, ¿no? Y los cristianos, por supuesto, están en el corazón de ese encuentro y, por lo tanto están desafiados a estos dos ejercicios, ¿no? A escuchar, digamos, la palabra que viene de afuera, mm, eh, a, a plantear esa pregunta, bueno, y a levantar preguntas filosóficas respecto de la naturaleza de la realidad también, ¿no? Yo diría que ese es el parentesco, y esa es la diferencia también, ¿no? mm, Pero claro, cuando uno nota ese parentesco, puede comprender que a lo largo de la historia este haya sido un cruce que cobra muchas formas distintas, ¿no? Aquí nos estamos concentrando en la recepción de Aristóteles, pero cobra muchas formas distintas a lo largo
de la historia, ¿m? Eh, y, mm, y y que contribuye, ¿no?, a que el cristianismo no sea una fe acrítica, ¿no?, sino que es una fe, que invita ella misma a que se la someta a examen, y que además busca someter a examen el mundo en el que está, ¿no? Es un encuentro que en ese sentido ha marcado el rumbo del cristianismo y que por supuesto ha marcado el rumbo de la filosofía también. mm, mm. Eh, bueno, quiero aclarar que las siguientes preguntas ya competen particularmente no solo a la introducción y a temas que rodean el tema del libro, sino ya concretamente al contenido de los capítulos. Y reflexionando sobre cuál era la mejor forma de interactuar con el libro, decidí establecer preguntas que nos lleven al contenido. Regularmente no me gusta hacer ese tipo de preguntas que insulte el intelecto de los lectores, diciendo, pues yo mismo lo podía leer, ¿para qué hacer algún video de eso? Sino más bien discutan sobre temas que fluyen de ese, pero debido a que, repito, no muchos podrán conseguir este material, decidí que sería bueno ir más bien sí al contenido. Entonces, este libro se divide en 6 capítulos, sin contar la introducción y la conclusión. Y en el primer capítulo usted presenta el contexto intelectual de los comentarios con los que después interactúa. Así que háblenos de eso, por favor. ¿Cuál era ese contexto? Usted menciona particularmente tres, que es em, el contexto medieval, el contexto renacentista y el siglo XVI y el antiaristotelismo. Entonces, háblenos un poquito de ese contexto en el cual se Perfecto. desarrollan estos comentarios protestantes de la ética y la política. Claro, sí, claro, cuando uno usa la palabra contexto puede designar cosas más o menos cercanas eh, cronológicamente y que determinen eh, una manera de abordar un problema, o puede estarse refiriendo a contextos amplísimos y claro, dentro de este capítulo toco contextos muy variados, ¿no? Porque uno podría decir que el contexto inmediatamente relevante, es el contexto renacentista, ¿no? Que es el que permite, digamos, un nuevo tipo de acercamiento filológico al texto de Aristóteles. Es el mundo en el que están insertos los reformadores, que en su gran mayoría han recibido un tipo mayor o menor de formación humanista, etcétera, ¿no? Pero claro, hay un contexto más amplio justamente porque están aquí en continuidad con una tradición preexistente, de comentario a Aristóteles, y esa tradición es relevante aquí en un par de sentidos al menos. Primero, porque en esa tradición de comentario medieval ya surgen varios tipos distintos de comentarios. ¿M? Mm, Es decir, hay comentarios que son eh, una suerte de síntesis de una obra. Hay comentarios que son una exposición de una obra. Hay comentarios que se van transformando en una exposición algo más sistemática. mm, Hay comentarios elaborados en la forma de cuestiones. Entre los comentadores protestantes llega a haber comentarios catequéticos, ¿m? mm, Con la forma literal de una catequesis, ¿no? Que hay una pregunta, ¿qué es la filosofía moral? Respuesta, ¿no? Y así avanzando paso por paso a lo largo de la ética de Aristóteles. Esto es poco común, ¿no? Si en general son textos de indagación intelectual y la catequesis es algo distinto, pero digo, eso es un producto tardío, podríamos decir, del comentario basado en cuestiones que tienen un origen medieval. Entonces, esto es un sentido en que es relevante el contexto medieval. Que ese contexto es el que da origen a una serie de modos de comentar de partida. Y luego, en segundo lugar, es un contexto relevante porque los comentadores protestantes o algunos comentadores protestantes tienen presentes mm,
a ciertos comentadores medievales, no a todos, no a todos, pero Tomás de Aquino es un autor que por sus comentarios a Aristóteles y por otros textos suyos propios eh, aparece ocasionalmente citado, en estos comentarios protestantes, muy ocasionalmente. No hay que formarse la imagen de un tomismo muy robustamente presente en estas obras. Es mm, ocasional esto, pero ahora, cuando lo citan, a veces uno dice, vaya que recóndito el texto que me están citando. Esto muestra un conocimiento realmente exhaustivo de su obra, solo que no necesitaban mostrármelo aquí y se revela por lo, lo recóndita de la cita, ¿no? ¿Mm? ujú, Eh, y luego está la presencia de los comentarios bizantinos, que para mí fue el descubrimiento principal. Yo me esperaba cierta presencia de Tomás de Aquino en estos comentadores, pero que Eustracio de Nicea aparezca con cierta frecuencia, eso sí fue mm, una sorpresa, ¿no? Y eh, es un autor bastante presente en los primeros comentaristas, sobre todo en Pedro Martí Vermigli, en Víctor Strigel, que es un discípulo de Melanchthon. Y también es interesante porque continuó siendo editado, es decir, hay publicaciones en territorios protestantes de los comentarios de Eustracio. mm, De hecho, la obra de Eustracio en el mundo temprano moderno se reedita ¿m? 4 veces, dos en territorios católicos y dos en territorios protestantes. Entonces, son ilustraciones muy sencillas de cómo esta tradición intelectual medieval continúa viviendo en paralelo en los dos mundos confesionalmente divididos, ¿no? Entonces, en fin, esas son algunas de las cosas que uno puede notar respecto del contexto medieval y de su presencia entre los comentadores protestantes. Pero estos son primordialmente comentarios del Renacimiento, los comentarios mm, protestantes. Esto es palpable en muchos sentidos. En, por lo pronto, la ética de Aristóteles, que había sido objeto de traducción en el mundo medieval, es objeto de repetidas traducciones nuevas en los siglos XV y XVI, sobre todo. mm, Pocas traducciones protestantes. Comparativamente, aquí los católicos son traductores más comprometidos con volver y volver sobre el texto de Aristóteles. Esto es interesante porque, claro, en lo que se refiere a la traducción bíblica, esto desde luego es al revés. ujú, Entonces, por mucha preocupación filológica que haya, por lo que se refiere a la traducción de la ética, ella es más fuerte en el mundo católico, pero luego uno puede notar lo fuerte que sí es la presencia protestante en ediciones, ¿m? de Aristóteles, en ediciones de las obras completas, por ejemplo, que incluyen sus escritos morales. Ahí es muy prominente el lugar que ocupan, ¿no? Y aquí uno se encuentra con todo tipo de cosas, ¿no? Uno se encuentra, sí, a veces con traducciones intercaladas, donde el comentador traduce un párrafo de Aristóteles, y lo comenta. mm, De esto encontramos, tanto para la ética como para la política, un par de casos. Em, una ilustración muy significativa de este contexto multilingüe se encuentra en el comentario a la ética de Otto Wertmüller, otro discípulo de Melanchthon, profesor en Zúrich, quien comenta la ética, la comenta en latín, como lo hacen todos estos autores, pero su comentario escrito en latín, no solo está lleno de referencias al texto griego de Aristóteles, sino que muchas veces acompañado de, eh, de citas en hebreo a los salmos. Salmos usados para ilustrar, digamos, ciertas tesis éticas. Entonces, claro, para el lector contemporáneo, esto es fascinante, ¿no? Uno abre una página y con frecuencia se encuentra las tres lenguas presentes en una misma página, y uno vuelve a recordar ¿m? Lo central que era esa formación trilingüe en seminarios y universidades de este periodo, y en fin, lo que ha cambiado nuestra cultura ujú, desde entonces, ¿no?
Em, entonces, este contexto renacentista es el que constituye el contexto fundamental en el que estas ediciones y comentarios tienen lugar. Pero hay un tercer contexto que menciona usted, que es la presencia de ciertos tipos de antiaristotelismo. Ya hablamos antes de Lutero. Hay un autor más, Petrus Ramus, Ujú, que es conocido por un tipo de antiaristotelismo algo distinto, ¿no? Que es un antiaristotelismo más bien fundado en objeciones pedagógicas, ¿no? A lo ujú, que le parece ser el exceso de sutileza, ¿no? ujú, Eh, el exceso de sutileza filológica de los comentadores renacentistas, el exceso de sutileza filosófica de los medievales, pero claro, esto es una apuesta pedagógica por la simplificación. ¿M? Y mm, claro, ahí Aristóteles aparece como un enemigo. Y para la gente de este periodo, el gran antiaristotélico es Ramus, no es Lutero. ¿No? mm, Eso es una corrección interesante que uno puede hacer una vez que uno empieza a conocer las fuentes. Y luego, ¿qué pasa con Lutero? Que efectivamente Lutero tiene afirmaciones antiaristotélicas, ¿no? Esas son bien conocidas, pero eh, no tienen impacto alguno. ¿M? No, una cosa es constatar lo que él haya dicho, ¿no? Otra cosa es imaginar que lo que haya de antiaristotelismo en el mundo moderno tenga su fuente en Lutero. Muchas veces la gente hace esto, ¿no? Dice, miren, Lutero es antiaristotélico, siglo y medio más tarde Hobbes es antiaristotélico, por lo tanto, el impulso antiaristotélico de la filosofía política moderna, en este caso, vendría de Lutero. Es un disparate, ¿no? Para afirmar claro, cosas así hay que establecer la línea de claro, continuidad. Y sí, no la hay, ¿no? em, no la hay, y eso es muy manifiesto en estos comentarios, donde tendrían que lidiar los que conocen a Lutero con estas afirmaciones. Lutero dice, no hay mayor enemigo de la gracia que la ética de Aristóteles, o sea, así de frontal es el enfrentamiento. ¿Cómo reaccionan? Lo ignoran, ¿no? No les interesa, les parece un exabrupto, en fin, que no merece comentario alguno. claro. Hasta que uno llega, es interesante, porque hay dos comentarios que sí enfrentan esto. Dicen, dedican a Cápite, ¿ja? La pregunta por la recta interpretación de las palabras de Lutero sobre Aristóteles, ¿no? Eh, y es muy interesante el momento. Esos dos comentarios eh, de Hubmaier, uno, y el otro es, se me va en este momento, de Johannes Avenarius, es decir, comentarios del norte de Alemania en ambos casos, que uno podría imaginar que están en contacto más directo con escritos de Lutero. Esos dos comentarios son de 1622 y 1623. Es decir, exacto un siglo después de la Reforma. Entonces, es muy natural, me parece, eh, sospechar que lo que ha ocurrido es que en el contexto de la conmemoración del primer siglo de la Reforma, algunas personas han reflotado las críticas de Lutero a Aristóteles. Y en ese contexto, algunos comentadores se ven en la necesidad de responder a esas críticas. Esto es algo muy singular y marginal dentro del contexto general de los comentarios, pero puede ser interesante notarlo. ¿Y cómo abordan eso? Bueno, lo abordan por lo pronto eh, distinguiendo entre el Aristóteles, perdón, entre el Lutero joven, del que proceden estas afirmaciones, y el Lutero maduro, en el que ocasionalmente se encuentran afirmaciones mucho más favorables, aunque nunca haya sido un gran entusiasta de Aristóteles. ¿No? Eso es interesante, ¿no? Notar que al evaluar el pensamiento, no solo de un padre de la iglesia o de un medieval, sino que también al evaluar el pensamiento de un reformador, están adoptando esta perspectiva, ¿no? En la que buscar la opinión consolidada, el juicio maduro de alguien es lo prudente y no buscar la afirmación escandalosa de la juventud. ¿No? Claro.
En el siglo XII, Pedro Abelardo, cuando está surgiendo el método escolástico, eh, incluye esto en las instrucciones que da a los alumnos, ¿no? Mm, Les dice, bueno, aquí les voy a dar una serie de afirmaciones de padres de la iglesia, contradictorias. ¿M? Ahora ustedes son alumnos, tienen la tarea de armonizarlas. ¿Cómo las van a armonizar? ¿M? No con armonización fácil, sino siguiéndose a ciertas reglas. Bueno, entre esas reglas está el ver si acaso la cita que les doy es la opinión madura, mm, consolidada de una autor. Es muy interesante, ¿no? Ver mm, eh, cómo en el siglo XVII uno tiene a, a pensadores protestantes sometiendo a alguien como Lutero a este mismo ejercicio, ¿no? Todavía en 1720 uno encuentra textos que hacen esa distinción. Y luego perdemos esto, ¿m? Y mm. se impone esta narrativa de puro quiebre protestante con Aristóteles. Claro, yo diría, bueno, si en 1620 y en 1720 la gente es capaz de hacer ese ejercicio, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros en el 2020, ¿no? 2024? Sí, yo me acuerdo haber leído respecto a Ramos que él se había convertido como en el filósofo de los protestantes, ¿sí? Como estaba la teoría, obviamente no fundamentada, pero que él rechazó a Aristóteles y creó todo un sistema nuevo para que los protestantes pudieran tener una filosofía, particularmente una lógica cristiana, como, o sea, como si eso podríamos decir debiera existir, ¿no? O sea, ¿hay una lógica cristiana o es la lógica algo del ser humano en general? Pero, pero sí, es interesante eso. Muy bien. Y, ok, pasando al capítulo 2, usted trata sobre la recepción de Aristóteles en la variada tradición protestante. Y ahí aclaro eso, la variada tradición protestante. El capítulo no tiene como propósito presentar a un hombre como la fuente de todo el aristotelismo, por más influyente que alguien haya sido, sino que este capítulo intenta presentar los diferentes contextos en donde este aristotelismo se desarrolló. Este es un capítulo con bastante información, bastantes obras, bastantes fechas y demás, pero bueno, usted presenta la influencia de Melanchthon, también habla sobre cómo ocurrió esta influencia de Aristóteles en el siglo XVI y cómo vemos la influencia de Aristóteles en las escuelas del siglo XVII. Platíquenos de esto. ¿Qué evidencias tenemos de la recepción de estas dos obras de Aristóteles en la tradición protestante? Perfecto. Tal vez lo primero que habría que decir es que estos textos que yo comento en este libro son textos que están en un 95% disponibles online, ¿no? Si todas las bibliotecas del mundo temprano moderno hoy están digitalizadas, ¿no? Así que eh, si es que alguien quiere averiguar si de verdad existen estos libros, solo tiene que entrar a Sí. Google, digamos, ¿no? Eh, Cuando yo terminaba mi doctorado en el 2007, me dediqué 3 meses a estar fotocopiando material, porque dije, yo me voy a ir a Chile y tengo que poder empezar a estudiar estas cosas. Y, eh, claro, absurdo, obviamente, 2 años después estaba todo disponible. Solo para 2, 3 textos muy oscuros de estos tuve que escribir a bibliotecas y solicitar que digitalizaran los comentarios, pero en general están disponibles. ¿Por qué? Porque estas no son obras oscuras, ¿no? Son obras usadas en las universidades y son obras que muchas veces pasan por muchas ediciones, ¿no? Entonces, eh, si uno toma, por ejemplo, el gran comentario inglés, que es el comentario de John Case eh, a, a la ética, es un comentario que pasa por 10 ediciones, y aunque es una obra eh, publicada en Oxford, ¿m? Es un texto que tiene todas sus ediciones posteriores en el continente, ¿m? Primordialmente en Frankfurt. ¿M? Es decir, tenemos un fenómeno, una tradición intelectual que está presente en todo el continente, ¿no? Mm, Que cruza
barreras geográficas, que desde luego cruza barreras lingüísticas, porque todos estos están escribiendo en latín. Es decir, esta es una tradición en que eh, gradualmente unos comentadores comienzan a incorporar también referencias a otros, ¿no? Entonces uno puede en el siglo XVII empezar a ver cómo distintos protestantes se sitúan respecto de sus predecesores del siglo XVI, ¿no? Pero tenemos una tradición que cruza barreras geográficas que es pareja en el tiempo. Es decir, no es que aquí tengamos una gran concentración al comienzo, en la mitad o al final de la historia, ¿no? Sino que de modo constante fluyen de las imprentas europeas nuevos comentarios protestantes a la ética de Aristóteles. No pasan nunca 10 años sin que haya un comentario nuevo y como además hay reediciones, esto nutre el mercado. De nuevo, esto lo que nos revela es que estamos ante material pedagógico. Estos son libros que están siendo usados, comprados no solo por un profesor que tiene que hacer su curso, sino que también por alumnos, ¿no? Y eh, esto permite que todavía tengamos acceso a esto y que podamos hoy empezar a tener una imagen más clara de su envergadura. ¿No? Mm, Y su envergadura es colosal, ¿no? De la ética yo acabé encontrando cerca de 55 comentarios, ¿no? Y de la política de Aristóteles alrededor de 15. ¿No? La imagen convencional es que, claro, Lutero está contra Aristóteles, Melanchthon está a favor, ¿no? Y debe haber habido algunos otros aristotélicos después. No, no, no. Eh, es mucho más que eso. ¿No? Esto es la tradición predominante para la enseñanza de la ética. ¿No? Eh, y ni siquiera se remonta, como decía, a una única fuente como Melanchthon, sino que como esto es una tradición preexistente, ¿no? mm, Los protestantes, donde quiera que se encuentren, estén o no bajo la influencia de Melanchthon, bueno, continúan haciendo clases con este tipo de texto y por tanto hay múltiples focos de aristotelismo, hay distintas escuelas y añadiría también lo siguiente, ¿no? Que así como es una tradición con gran dispersión geográfica y pareja en el tiempo, ¿no? Eh, es una tradición en la que no se identifica grandes diferencias, perdón, no decir grandes, no se identifica diferencias confesionales en absoluto, ¿no? Es una mm, tradición tan relevante en el mundo luterano como en el mundo reformado, ¿no? A veces hay gente que busca encontrar, ¿no? una ética calvinista, ¿no? Yo no creo siquiera que haya grandes diferencias relevantes en esto entre una ética católica y una ética protestante. Mucho menos hay aquí a la vista una diferencia entre los comentadores luteranos y los comentadores reformados, ¿no? Hay una diferencia en número, ¿no? mm, En la cantidad de comentarios que produce cada mundo, pero se explica, de nuevo, por un elemento muy sencillo, ¿no? Y es que los luteranos tienen muchas más universidades, por lo tanto, material pedagógico proviene mayormente de ahí, ¿no? Pero dos tercios, puede ser. Ese es ujú, el panorama general que uno obtiene de un capítulo como este. Ahora, efectivamente, claro, es un capítulo, este es el más extenso del libro, un capítulo con mucho detalle que abarca algunos autores de importancia como Melanchthon, Vermigli, eh, en fin, y otros, pero también autores menores, porque lo que busco mostrar es no solo que aquí hay grandes mentes dedicadas a esto, sino que junto con eso, todo el mundo está ujú, implicado en esta tarea común de comprensión, comentario, transmisión. ¿M? Y cuando uno presta atención a eso, uno ve independencia de juicio también en los autores que consideramos menores, ¿no? Evidentemente hay autores menores y mayores, ¿m? Pero eso no vuelve a los menores meros epígonos que están copiando lo que dicen los mayores, ¿no? Esto uno se encuentra con una obra menor que tiene una interpretación muy única de un pasaje que uno no encuentra en los intérpretes mayores. ¿No? ujú. Sí, eh, creo que los capítulos van avanzando primero, poniendo el contexto que se desarrolla en estos comentarios, después poniendo toda la evidencia de los comentarios y
los lugares, los autores, las universidades, y después pasa en el capítulo 3 y 4, que creo que tienen un tema un tanto común, que es ejemplos de cómo esto se recibió, ¿sí? ¿Cómo es que Aristóteles fue apropiado en la tradición? ¿Qué correcciones hubo? ¿Qué lugar jugó la teología? Entonces, en el capítulo 3 usted aborda estos temas. No sé si quiera darnos algunos breves ejemplos de cómo es esta Sí, recepción. sí, tal vez puedo intentar unir un poco la sinopsis de los capítulos 3 y 4, porque Sí, el sí, 4 lo que hago es descender a algunos tópicos específicos, sí. como la idea de bien, la idea de virtud, la idea de ley natural, pero todo está enmarcado en el problema que se introduce en el capítulo tercero sobre la recepción de la filosofía práctica de Aristóteles. Y claro, tal vez uno puede partir por esta fórmula, filosofía práctica, ¿no? Mm, Que no está en Aristóteles. ¿Mm? mm, Se vuelve muy pronto una fórmula común de la tradición aristotélica para designar el conjunto de los escritos de este orden, ¿no? Económicos, éticos, políticos. Aristóteles habla con otra expresión, ¿no? Al final de la ética, él habla de la filosofía de las cosas humanas. ¿Mm? O sea, lo que están haciendo los autores que comentan, ¿mm?, este texto, la ética de Nicómaco o la política, bueno, es esto. ¿No? Están tratando la filosofía de las cosas humanas. Bueno, en contraste con la filosofía de las cosas divinas, por supuesto. Bueno, resulta que de las cosas humanas también hay que pensar y hay que pensar bastante. ¿No? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podría ser importante partir por subrayar aquí? Bueno, que nosotros hablamos de la ética y la política, pero en esta expresión, sea que hablemos de la filosofía práctica, ¿m?, o de la filosofía de las cosas humanas, esas dos cosas están cayendo bajo un mismo paraguas, ¿no? Luego hay diferencias, ¿no? La ética no es lo mismo que la política, pero mm, hay una consideración de Aristóteles que cubre las dos, y estos autores, esto es un primer asunto importante que subrayar, están trabajando, pensando dentro de esa tradición, dentro de una tradición que está muy atenta a esta continuidad y que en cierto sentido, ¿m?, eh, ve estas dos obras, la ética y la política, como un gran curso, ¿m?, el curso de filosofía de las cosas humanas o de filosofía práctica, ¿no? Un seminario teológico hoy comúnmente tendrá un curso o más de filosofía moral o de ética, ¿m?, o de teología moral. Es raro, ¿no?, que incorpore un curso de filosofía política. Bueno, aquí uno está ante autores que no están trabajando en seminarios, están trabajando en universidades, pero que están operando con esta concepción, ¿no?, con la concepción de la filosofía práctica como una unidad. Luego, ¿qué tiene de especial el mundo de las cosas humanas en contraste con el mundo de las cosas divinas? Bueno, está sometido al cambio. Entonces, claro, la gran pregunta, ¿m?, es si acaso, ¿m?, siendo esta una característica tan fundamental del mundo de las cosas humanas, ¿m?, eh, puede haber orientación racional en ese mundo. Y la tradición aristotélica es muy fuerte en esto, ¿no? Tal vez uno podría decir que es su gran fortaleza, ¿no? El desarrollo de una racionalidad específica atenta a este rasgo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa no, no rendirse, ¿m?, a- ante los criterios, ¿m?, de la ciencia natural. Ahora me estoy trasladando al modo en que pensamos en estas cosas en nuestro mundo, ¿no? Pero no rendirse ante los criterios de la ciencia natural como si esos fueran el canon de racionalidad, ¿m?, y pensar que solo voy a saber cómo actuar, ¿m?, si es que tengo en el mundo de las cosas humanas el tipo de certeza o precisión que alcanzo ahí, ¿m?, donde se despliega otro tipo de racionalidad, no sucumbir a esa tentación, pero tampoco sucumbir a la tentación según la cual, dado que en el mundo de las cosas humanas hay cambio, ¿m?, no puede haber conducción racional de la vida, ¿m?, y no puede haber acceso, digamos, a una verdad práctica, una verdad sobre los asuntos humanos. Entonces, la gran fuerza de Aristóteles en la ética es esto, el desarrollo de una concepción de la racionalidad ajustada a
al carácter cambiante de los asuntos humanos, capaz de ver, ¿no?, lo que hay de permanente ahí también, pero muy atenta, ¿no?, al modo en que los asuntos humanos exigen atención a circunstancias específicas, al tipo de agente que soy, a lo que me compete o no compete, según la función en la que estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo muy decisivo que uno puede trazar en estos comentarios, pero que es muy decisivo para la reflexión contemporánea sobre esto también, ¿no? Em, y segundo, como Aristóteles cree que existe ese tipo de racionalidad, es decir, que existe la prudencia o la razón práctica, ¿m? Por lo mismo su ética no es puramente descriptiva, no es una ética que busque simplemente decir cómo suelen comportarse los hombres, sino que su ética, el libro, la ética o sus clases de ética, ¿m? Tiene una pretensión de poder dar orientación. O dicho de otro modo, que como también lo dice él, la ética tiene la pretensión de hacer buenos a los hombres. mm, ¿Ya? Y introduzco aquí deliberadamente esa fórmula porque algunos dirán, ok, entonces esto choca con el cristianismo, porque el cristianismo parte del reconocimiento de que no nos podemos volver buenos a nosotros mismos y por lo tanto, a lo que acabamos de llegar, digamos, es a que Lutero tenía razón, digamos, ujú, en su crítica de Aristóteles. Aquí es importante notar el uso que hacen estos autores de la distinción entre ley y evangelio, ¿no? mm, Porque la distinción entre ley y evangelio, evidentemente, es el marco fundamental que usan para abordar esto, para abordar la relación entre el cristianismo y la reflexión moral de origen filosófico. ¿M? Pero es una distinción que originalmente eh, se usa no ahí, sino que se usa para reflexionar sobre la relación entre, digamos, imperativos e indicativos en el conjunto de la revelación, ¿no? O para distinguir, digamos, lo que la revelación pide de nosotros de lo que Dios hace por nosotros, ¿no? sí, Bueno, pero esa distinción tiene funciones más allá de esa también, ¿no? Y eso es muy patente en estos comentarios. No es que haya innumerables páginas sobre esto, pero las páginas que hay sobre reflexión perdón, de reflexión sobre la relación entre eh, filosofía y cristianismo, en un 90% de los casos son páginas sobre la distinción ley y evangelio. mm, Pero es muy importante cuando uno nota eso, subrayar también que esa distinción ley-evangelio, aunque se presenta en ese orden, ¿no? Ley-evangelio, no debe ser entendida como si con el evangelio la ley queda atrás en todos los sentidos en que algo puede quedar atrás. Por supuesto, hay un sentido en el que puede quedar atrás, eh, pero esto es una relación dinámica, ¿no? Em, y, y esto es muy patente aquí, ¿no? Tal vez se puede ilustrar esto creo que no lo toco en el libro, pero la famosa distinción entre los tres usos de la ley, que es común en los reformadores desde Melanchthon y Calvino, ¿no? La idea de que la ley está para conocimiento o revelación del pecado, ¿no? Está para la garantía del orden externo, del orden público, como lo describe acá autor, pero también está para la instrucción moral del creyente, ¿no? Y esas categorías teológicas uno puede decir que en general, implícitamente, están trasladadas a estos comentarios y que por lo mismo estos comentadores protestantes eh, no consideran anatema para nada la idea de Aristóteles de que la función de esto es volvernos buenos, ¿no? ¿Para qué voy a estar si no haciendo filosofía moral? sí, Evidentemente es para eso. Por supuesto, esto es compatible con una visión em, muy sobria respecto de cuánto se alcanza con eso. mm, Aristóteles es muy sobrio en esto, ¿no? Él mismo dice, bueno, alguien que no fue bien formado su carácter desde niño, bueno, no,
nada lo van a ayudar los discursos de filosofía moral. ujú, Aristóteles no es un ilustrado, ¿no? Que tenga, digamos, fe en la razón en ese sentido, ¿no? O sea, sí, que está muy consciente de, de los prerequisitos, ¿no?, que hay para que el conocimiento moral de origen teórico pueda, digamos, caer en tierra fértil. ¿No? Y sus comentadores cristianos son tanto más conscientes de esos prerequisitos. ¿No? Pero bueno, existiendo esos prerequisitos, por supuesto, la razón por la que uno quiere reflexionar filosóficamente sobre estos asuntos bueno, es para apuntar mejor en el blanco. ¿No? ujú, Y en eso lo siguen muy, muy atentamente. ¿No? Esto significa, por cierto, que en estos comentarios hay más reflexión sobre la ley, ¿m?, que en la obra del mismo Aristóteles, donde la reflexión sobre la ley es muy escasa. ¿M? Los comentadores de Aristóteles, los comentadores cristianos y judíos y islámicos de Aristóteles tienden a darle un lugar más central a la ley. Esto se nota en sus discusiones sobre la justicia, cuando comentan el libro quinto de la ética, pero se nota muchas veces en el prólogo mismo, ¿no?, donde prologan la obra introduciendo la distinción de ley y evangelio. ujú, Eh, entonces, en fin, y tal vez puedo cerrar esto con una observación nada más sobre eh, el problema de la virtud que toco en el capítulo cuarto. Es un capítulo donde presento la discusión entre Platón y Aristóteles sobre la idea de bien y el modo en que la reciben los comentadores protestantes de Aristóteles. Comento el modo en que discuten la idea aristotélica de justicia natural, y comento este asunto, que en buena medida el corazón, ¿no?, de la ética de Aristóteles, la idea de virtud. Claro, nosotros en el mundo contemporáneo estamos expuestos primordialmente a dos otros modelos, ¿no? Estamos expuestos a la búsqueda de normas universales de acción, digamos, ¿no? ujú, Y a teorías que creen que una acción es justificada si es que puede ser prescrita, digamos, de modo universal. Es decir, yo hago lo correcto en hacer esto aquí si es que esto es lo que podría pedirse, digamos, a cualquiera. Estoy generalizando y diciendo barbaridades en cierto sentido, pero, digamos, ese tipo de reflexión moral tenemos por un lado, ¿no? Y tenemos por otro lado eh, tradiciones utilitaristas orientadas a las consecuencias, los resultados de las acciones como criterio fundamental de orientación. ¿No? En Aristóteles lo que uno tiene es una pregunta por el carácter. ¿No? Es ujú, decir, ¿en qué tipo de persona me voy transformando, ¿no?, si realizo este tipo de acción? Pregunta por la virtud es ese tipo de pregunta. Y, y una vez que uno lo formula así, ¿no?, por supuesto, notará la serie de continuidades importantes que hay eh, con la preocupación, con la forma de preocupación moral que hay en las escrituras, ¿no? Que es muy atenta a esto, a rasgos de carácter, ¿no?, eh, por los que uno se vuelve tal tipo, ¿no?, de persona. Y cuando uno tiene eso presente, ¿no?, entiende muy bien, ¿no?, que haya sido tan larga la historia de recepción fructífera de la ética de Aristóteles y que el protestantismo haya sido parte de esa tradición. ¿No? ujú, Creo que esto es un hecho eh, que habla de la relevancia continua. ¿No? Aquí yo estoy enfocándome en recuperar una tradición intelectual que ha sido, digamos, virtualmente borrada de una parte importante de nuestras miradas retrospectivas, ¿no?, ujú, sobre la historia intelectual de Occidente. Pero más allá de ese ejercicio, ¿m?, obviamente hoy hay personas en el mundo protestante que están preocupadas por el lugar que puede tener una ética de la virtud en nuestra reflexión moral. Eh, bueno, creo que tienen razón, pero que tiene sentido, ¿m?, estar conscientes de que al, al ver las cosas así,
se está simplemente reconectando con lo que fue una larga tradición Ujú, protestante, ¿no? Y no se está simplemente tomando una teoría cualquiera que parece haber vuelto a circular en nuestro medio en las últimas décadas, ¿no? claro, sí. Muchos temas salen de esto, de la ética, em, incluso para guías para los padres, ¿no? Para a veces se preguntan los papás, ¿debo guiar a mi hijo a que sea virtuoso? No lo hago legalista, pero bueno, esto da para mucho, pero tenemos que concluir porque el tiempo se nos ha ido y podemos, ahora sí que yo le puedo dejar el tiempo abierto para que usted nos diga lo que crea que es más relevante respecto al capítulo 5 donde toca particularmente la recepción de la política de Aristóteles, y en el capítulo 6 que toca un tema que hasta el día de hoy es discutido casi en toda teología sistemática, ¿no? Es cuál es la teología práctica o teórica, pero aquí usted lo toca desde cuál es la mejor vida, si la teórica o la práctica. Y bueno, usted conclúyanos con lo que crea que es pertinente eh, respecto a esto. Mm. Claro, es que esto es otra muestra de los lugares comunes que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? La idea de que de algún modo la teología medieval es especulativa y la teología que emana de la reforma es más práctica. Ese tipo de generalizaciones no sirven de nada, ¿no? Muchas veces ni siquiera se está usando esos dos términos eh, con un significado, digamos, eh, que permita contrastarlos de modo productivo, que nos permita comprender algo, el contraste, ¿no? Y para que el contraste nos permita entender algo, hay que usar esos términos teórico-práctico, tal como son entendidos dentro de una misma tradición, ¿no? Y por eso, esto da una ventana privilegiada de acceso también a este problema, ¿no? Porque eh, a lo largo de la historia occidental, una parte importante de esta discusión ha sido guiada por terminología aristotélica, ¿no? ¿Mm? Eh, y, y cuando uno se sitúa entonces ante esta pregunta, ¿no? Por la orientación contemplativa de la vida o por la preeminencia de la vida práctica dentro de este contexto, ¿no? eh, bueno, digámoslo así, no necesariamente eh, va a estar uno hablando mejor de aquella tradición a la que califique como más práctica, ¿no? Eh, pero Aristóteles, en cualquier caso, estos dos modos de vida son descritos como modos de vida elogiosos, ¿no? La obra de Aristóteles no es eh, no está caracterizada por un desprecio desde la vida filosófica por la vida práctica, ¿no? Es una obra atenta a una competencia, digamos, entre dos modos ideales, ¿m? De configurar la propia vida. ¿M? Mm, Puede que uno no tenga siquiera la posibilidad de configurar la propia vida, ¿m? De un modo u otro, pero si uno está ante la alternativa de configurarla de un modo u otro, bueno, le parece a Aristóteles que hay que preguntarse, bueno, ¿dónde, en qué tipo de vida se ven eh, realizadas las potencialidades humanas más elevadas? ¿No? mm, ¿Dónde se ve mejor realizado aquello que es único del ser humano? ¿M? mm, Y cuando uno plantea las cosas así, bueno, se le plantean estas dos alternativas, ¿no? Bueno, quedan descartadas muchas otras alternativas y se plantean de modo preeminente claro, estas dos. ¿M? Y claro, cuando Aristóteles lo discute esto en el libro final de la ética, él desarrolla un argumento fuerte a favor de la preeminencia de la vida contemplativa, fuerte, pero siempre se trata de una ventaja comparativa, ¿no? En la que el bien alcanzado por la vida práctica también es subrayado. ¿M? claro.
Y por supuesto cree que la vida contemplativa optarán menos personas que las que optan por la vida práctica, ¿no? Pero claro, cambia mucho la cosa cuando uno sitúa la discusión en estos términos. ¿M? Y hecho eso, uno puede empezar a mirar cómo comentan esto, ¿m? Los comentadores protestantes ¿no? Y tienden a ser autores muy apegados al texto y dando en ese sentido una leve preeminencia a la vida contemplativa, ¿m? Apegados al texto, salvo por un detalle. Y es que en Aristóteles esto está amarrado, ¿m? A una imagen muy eh, baja, ¿m? Del lugar del hombre en el cosmos. ¿M? Ujú. Es decir, Aristóteles, entre sus argumentos, plantea el siguiente. Miren, el ser humano es de las cosas más o menos vulgares que hay en el mundo. ¿M? Hay cosas mucho más interesantes como los astros. ¿M? Entonces, ¿quién va a estar preocupado de mirar a los seres humanos? Se puede mirar los astros, ¿no? Entonces, parece que hay ahí una razón importante para orientarse a la contemplación de los astros antes que a gobernar las acciones de los hombres, ¿no? Bueno, esa razón la critican, ¿no? Estos comentadores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se les ha revelado que no los astros, sino que los hombres son imagen de Dios, ¿no? Ujú, Eh, y eso altera, ¿no? Su percepción del lugar del hombre en el cosmos. Pero claro, lo interesante es que altera ese argumento, ¿m? Sin alterar la conclusión central de Aristóteles respecto de la preeminencia de la vida teórica. Yo creo que eso es de nuevo un ejemplo muy interesante respecto del curso que siguen las reflexiones de estos autores. Tal vez puedo decir una cosa breve también sobre el capítulo quinto que me salté y el lugar de la reflexión política, porque la verdad es que en toda esta conversación nos hemos centrado sí, en los comentarios a la ética, y esto es un libro que pretende cubrir los dos campos, ¿no? El campo masivo de la recepción de la ética y el campo algo más acotado de la recepción de la política, pero claro, yo notaba que esto al mismo tiempo es una unidad. ¿No? claro. Es una unidad bien singular porque la ética está menos atada al contexto, ¿no? Que la política. Si yo le paso hoy a alguien un ejemplar de la ética de Aristóteles, va a tener algunas dificultades, ¿m? Pero una persona medianamente educada va a poder seguir sin un comentario al lado eh, el rumbo de su reflexión. ¿M? Ujú, Con la política va a requerir de más apoyo porque está más atada la reflexión política a contextos políticos específicos. Ya, lo interesante es que esto no es solo que lo notemos nosotros, ¿no? Sino que obviamente lo notan los comentadores del siglo XVI y XVII también. ¿M? Y primero, hay mucho menos comentarios a la política. ¿M? Y segundo, son comentarios de un carácter más variado, ¿m? Con más distancia respecto del texto de Aristóteles. em, y con mayor independencia del cristianismo también. ¿M? Es ujú, decir, es muy común que en sus comentarios a la ética nuestros autores reflexionen sobre la relación entre la ética y el cristianismo, y es mucho menos común, hay un solo caso, en que hay reflexión sobre la relación entre el cristianismo y la política. ¿No? mm, Entonces, uno puede notar este tipo eh, de, de contrastes, ¿m? Creo que vale la pena notarlos. De hecho, hay una serie de autores que, aunque esto sea en algún sentido una unidad, hay una serie de autores, probablemente un tercio de los comentadores de la política, que comentan solo la política. ¿M? Mientras que hay otros que comentan esto como una gran obra, ¿no? Una obra ético-política. ¿M? Así que, en fin, tal vez uno puede terminar eh, con esto, ¿no? En las discusiones de hoy día, ¿no? Respecto de cuál es el valor eh, de volver a las fuentes de la modernidad temprana, las fuentes cristianas de la modernidad temprana. ¿No? mm, A veces se produce un impas, y es el siguiente, ¿no? Hay gente que dice, miren, a ustedes les gustó, digamos, recuperar la teología del siglo XVI y XVII, parece que les gusta recuperar
la ética del siglo XVI y XVII, pero cuando yo quiero recuperar la política del siglo XVI y XVII, me tratan como un reaccionario, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, a quienes argumenten así, y hay gente que argumenta así, yo diría, mire, los comentadores del siglo XVI y XVII ya sabían esto, ¿no? Ya sabían que las obras políticas están más atadas a un contexto, ¿m? Que las obras éticas. ¿M? ¿Por qué perder nosotros de vista eso? Eso no significa que todo, ¿m?, lo que hay ahí en esa filosofía política esté atado a un contexto, ¿no? Pero significa que hay cosas atadas a un contexto que hay que filtrarlas, ¿m?, em, y, y que ese filtro es fundamental, justamente si uno quiere recuperar las tesis fundamentales respecto de la unidad entre la ética y la política, ¿no? Me parece que el corazón de la filosofía política de Aristóteles está ahí, ¿no? En la idea de que la comunidad política existe no solo para satisfacer ciertas necesidades básicas, digamos, no solo para la defensa recíproca y la garantía de los derechos y el intercambio comercial, sino para la vida buena. ¿M? Mm. Bueno, pero si a uno le interesa rescatar esa tesis, tiene que estar muy atento al mismo tiempo a lo que hay de eh, contextualmente determinado en su reflexión política. ¿M? Pues muchas gracias, doctor Manfred Svensson, por ayudarnos, compartir este libro en el mundo hispano, al menos a través de estos videos. Y bueno, gracias por su tiempo y esperamos que este material sea de utilidad. Y usted tiene la última palabra para despedirnos. No, yo simplemente agradezco una vez más, Héctor, muchas gracias no solo por esto, sino por el conjunto del trabajo que realizas. Hasta luego. Hasta luego.